Muy buenos días familia Achiote y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar un pan de queso suavecito, esponjoso, lleno de queso, crocante por fuera, bien suavecito por dentro. Les va a encantar este pan, así que por favor quédense para que vean todos los secretos y todos los tips. Iniciamos con 125 mililitros de leche, el equivalente a un poquito de media taza, y una cucharada de levadura o el equivalente a 6 gramos. Van a tener que utilizar la gramera para que todo les quede perfecto. Luego les vamos a agregar 20 gramos de azúcar o el equivalente a 2 cucharadas. Yo voy a poner una de azúcar inicialmente, vamos a mezclar muy bien y vamos a dejar reposar. Ahora tengo 300 gramos de harina de trigo, yo estoy usando harina de espelta, y como había olvidado agregar la otra cucharada de azúcar, yo estoy agregando esta vez una cucharada de azúcar de coco, pero no se preocupen, son 2 cucharadas de azúcar en total. Baten un huevo que pesa exactamente 50 gramos y agregan 3 gramos de sal o un poquito de sal a la mezcla. Luego integran el huevo batido y vamos a agregar también la mezcla de los 125 mililitros de la leche con la levadura y con el azúcar. Vamos a empezar a integrar con ayuda de la cuchara todos estos ingredientes hasta lograr que nos cueste trabajo, pues por así decirlo, integrar, y ese es el momento de hacerlo con nuestras manos, las manos muy limpias, y vamos a amasar. La clave para un pan está definitivamente en el amasado. Yo cada vez me convenzo más de eso. Digamos que no soy muy experta haciendo panes, pero cuando tengo la posibilidad de hacerlo, me doy cuenta que el resultado cambia siempre dependiendo del amasado. Entonces, en este caso, pues vamos a necesitar amasar muy bien, y luego que veas que está así como que le hace falta un poquito de agua, no te preocupes, aquí vienen los 20 gramos de mantequilla. Yo lo que hago es suavizarla un poco más con ayuda de mis manos y vamos a integrarlo a la masa. Al integrar la mantequilla a la masa, la vas a sentir que se empieza como a deformar, como que va a ser mucho más fácil amasar, como que acá como que se me va a dañar la masa. No se preocupen, es normal que tenga esa consistencia, un poco más pegachenta, más chiclosa, por así decirlo. Por acá arriba te dejo mis redes sociales mientras yo termino de amasar. Puedes ir y seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora, mis corazones, hasta que ya he integrado toda la mantequilla, es momento de sacarlo del bowl, y ahora vamos a amasar súper bien en una superficie muy limpia naturalmente, y acá es donde vamos a empezar a ver la evolución de la masa. Vamos a integrarlo muy bien. Cada vez que amasamos, lo que estamos haciendo es darle aire a la masa también, y también dejarla que todos los ingredientes se integren perfectamente. Yo amaso por alrededor de unos 10 minutos, tú te vas a dar cuenta porque la masa se transforma, se pone más brillante, mucho más suave, un poquito chiclosa, como que un poco esponjosa. Ese es el punto ideal, aproximadamente unos 10 minutos. Miren el resultado, es súper brillante, no hay grumos, y si ustedes hacen esto, la masa vuelve a inflarse. Miren qué belleza. Este es el punto en el que necesitamos dejar la masa. Una vez lo tenemos así, es tan fácil, mis corazones, como volverla a llevar al bowl. El bowl tiene un poquito de mantequilla, así que no vamos a necesitar ponerle nada más. Y vamos a ponerle un plástico o un trapo, porque vamos a dejar leudar. Es súper importante que esta masa repose y que crezca casi el doble o el triple. La vamos a dejar por 30 minutos. Después de 30 minutos, y es más, si están en un clima cálido, pues va a ser mucho más rápido incluso este proceso. La masa ha crecido casi el triple, como se pueden dar cuenta, y lo que vamos a hacer es hacer un rectángulo. Acá, mientras yo hago este rectángulo con ayuda de mis dedos, te invito a que me regales un like, y por supuesto también te invito a que te suscribas a este canal. Vas a poner un poquitico de harina de trigo en el rodillo y en la masa, y vamos a empezar a amasar. La idea es que dejemos un rectángulo bien grandote. En nuestro caso vamos a hacer como una rosquilla, pero si tú quisieras, pudieras extender muy bien la masa, y si el rectángulo es tan grande, pudieras hacer 2 panecillos largos de queso. Así que te doy las 2 opciones porque las 2 opciones son válidas. Una vez tenemos listo el rectángulo,
que tenga como 3 milímetros de grosor. Vamos a parar allí y vamos a poner el queso. Inicialmente voy a poner 4 lonchas de queso mozzarella y después voy a integrar unos 200 gramos de queso mozzarella. Ustedes van a poder integrar otro tipo de queso, el que prefieran, pero preferiblemente uno que funda y que quede como bien derretido y bien rico al interior. Ahora vamos a empezar a traer toda la parte de la mitad hacia afuera donde pusimos el queso. Vamos a empezar a traerla hacia adentro con ayuda de nuestros dedos, teniendo mucho cuidado. Si se te pega un poco la masa, puedes utilizar una espátula o algo para raspar, como este instrumento que es especial. Y vamos a hacerlo así hasta lograr tener el pan bien enrollado. Luego las últimas puntas las vas a traer hacia el centro de la masa, tal cual como te estoy mostrando, y acá vamos a sellar un poquito las puntas. Mis corazones, así de fácil hemos hecho este pan, y ahora lo que vamos a hacer es darle la forma de rosquilla. Como les dije, este pan salió grandote, ustedes pudieran hacer 2 larguitos, que también queda espectacular, o hacerlo tal cual como yo lo estoy haciendo, que queda precioso, divino, casi como para un regalo. Miren esta belleza. Unimos las 2 puntas, abres un extremo del pan y metes la otra parte que te sobró, y luego lo sellas con ayuda de las manos. La masa está muy suave, así que te lo va a permitir. Luego vamos a poner al final, que le da ese toque súper dorado, un huevo batido. Lo vamos a poner sobre toda la superficie del pan, y esto es lo que le va a dar ese color súper chévere. Y sobre él vamos a poner queso naturalmente, para que quede muy quesudo, para que se vea súper atractivo el pan. Y una vez hayamos puesto suficiente queso, pues mis corazones, este es el resultado. Así tenemos nuestro pan. Antes de meterlo al horno, el horno ya está precalentado. Vayan haciendo esto mientras van haciendo el pan, 30 minutos a 180 grados. En mi caso, a los 25 minutos me di cuenta que estaba en el dorado perfecto, así que le pongo encima un papel aluminio para que no se siga dorando más, y lo dejo terminar hasta los 30 minutos, y este es el resultado. Un pan de queso espectacular, señoras y señores, el mejor pan de queso que van a comerse en su casa, en su vida, hecho por ustedes, por sus manitas, para ustedes y toda su familia. Mis corazones, si les ha encantado esta receta tanto como a nosotros, yo los invito para que se suscriban a este canal y activen la campanita en la función de todos. Y por supuesto que me regalen un like. Por favor, miren el resultado. El resultado es perfecto, es súper crocante por fuera, es muy suavecito por dentro, es súper esponjoso, el sabor es perfecto, no es muy dulce, te queda espectacular. Te aseguro que para un desayuno o para unas onces o para un antojo de vez en cuando te va a encantar. Escucha el sonido real. Te queda súper crocante, como te pudiste dar cuenta, por fuera, y queda muy suave. Al final te dejo todos los ingredientes de este delicioso pan, al igual que en la caja de información, y te espero en mis redes sociales. No olvides que te esperamos en Facebook e Instagram. Un beso grandote, chao.